Buenas. El día de hoy les voy a hablar acerca de la descripción del proceso de producción en columnas de destilación. Somos el grupo 1 que está compuesto por Harold Tamaya, Luis García, Pedro Morales, Josué Palpa, Claudia Valdivia y quien les habla, Orlando Yupanqui. Vemos pertinente hablar acerca de los tipos de columna de destilación antes de continuar con la descripción del proceso de producción. Existen diferentes tipos de columna de destilación. Cada uno de ellos está diseñado de acuerdo al tipo de separación que se va a emplear y a la complejidad con las que funcionan cada tipo de columna. Se pueden clasificar de diferentes formas, pero según la forma en la que operan, se tienen las columnas en lotes y las columnas continuas. Para elegir el tipo adecuado, se tiene que tener en cuenta, además de la industria en la cual va a ser empleada, la cantidad de materia que se espera procesar. Si vamos a emplearlo para una industria pequeña, por ejemplo, farmacéutica, alcoholera, alimenticia o una industria especializada, se usan columnas en lotes. En caso contrario, si se planea la destilación de un volumen grande de materia, lo mejor será emplear las columnas continuas. Primero tenemos las columnas de destilación por lotes. En el proceso por lotes se emplean diferentes platos que van en la columna de destilación, los cuales se colocan encima del caldero, como se puede apreciar en la figura. El destilado se obtiene de manera continua y el reflujo vuelve de nuevo hacia la columna de destilación. En otras palabras, cuando se obtiene un lote, ingresa el otro inmediatamente para que se produzca de nuevo la destilación. Luego tenemos las columnas de destilación continuas. Al contrario de lo presentado anteriormente, una columna de destilación continua tiene permanentemente un flujo que ingresa al sistema sin interrupciones, a menos de que ocurra una parada por problemas o una programada. Tenemos diferentes tipos de columnas de destilación continuas. Primero, encontramos respecto a la materia que se procesa. En todo caso, primero empezamos con las columnas binarias. Como le indica su nombre, el flujo que ingresa al sistema solo posee dos componentes. Luego de ellos tenemos las columnas multicomponente, las cuales el flujo que ingresa al sistema puede tener de dos a más componentes. Luego, respecto al número de productos que se va a procesar, se tiene la columna multiproducto. Es una columna en la cual se tiene de dos a más flujos de productos. Luego tenemos respecto a los dispositivos que se emplean dentro de la columna. Es entonces que tenemos las columnas de platos y las columnas de relleno. Primero tenemos las columnas de platos. Las columnas de platos tienen diferentes características que son empleadas para manejar la materia líquida que ingresa con la finalidad que se tenga un mejor contacto entre líquido y vapor. Es entonces que primero tenemos las campanas de borboteo, las cuales son como que chimeneas que cuentan con una tapa que los recubren. Están separadas por un espacio, el cual permite el paso del vapor, para que al final salga burbujeando sobre el plato. Luego tenemos los platos de válvulas. En este tipo de platos se encuentran perforaciones que son cubiertas por unas tapas, las cuales permiten que el vapor fluya de forma horizontalmente para entrar en contacto con el líquido. Y por último tenemos los platos con perforaciones. Es básicamente un plato con diferentes orificios sin ninguna tapa que los recubra. La distancia que existe entre ellos, el número distribuido en el plato y el diámetro de los mismos depende de la materia con la cual se está trabajando. Por último, tenemos las columnas de relleno. En contraste con lo anterior, en vez de usar platos en la columna, se emplean rellenos, los cuales pueden ser eh, anillos, piezas cerámicas, serpentines, etc. Bueno, luego de esto voy a pasar a hablarles acerca del proceso de destilación del petróleo y les voy a mostrar un video. El petróleo es una materia prima que está compuesta por diferentes sustancias. Es de consistencia viscosa y se encuentra dentro de la Tierra. Las sustancias que la conforman son hidrocarburos formados por átomos tanto de carbono como de hidrógeno.
Estos átomos de carbono e hidrógeno forman diferentes cadenas carbonadas con pesos moleculares únicos. Para llegar a obtener diferentes productos del petróleo, se debe de realizar un proceso de refinación. En este proceso de refinación se aprovechan los diferentes puntos de ebullición de las sustancias que se espera obtener. El proceso de destilación empieza cuando el petróleo en crudo entra a un horno en donde es calentado y se espera vaporizarlo. Se obtiene al final vapor y una mezcla líquida, la cual ingresa a la torre de destilación. Dentro de la torre de destilación se encuentran platos o bandejas que se colocan una encima de otra a una temperatura diferente para cada una de ellas. En la base de la torre, los platos tienen una temperatura más elevada que los platos que se encuentran en la cima de la torre. El vapor se eleva progresivamente desde la base hasta la parte más elevada. Cuando las moléculas de vapor se enfrían, posibilita que las sustancias con menor punto de ebullición se condensen y se separen de la mezcla que entró originalmente en la torre. El punto de ebullición y la cantidad de átomos de carbono que contiene cada sustancia juega un rol importante para determinar el orden de la destilación. Primero tenemos el aceite de tipo lubricante que se compone de más de 17 átomos de carbono. Esta sustancia es la menos volátil, por lo que se necesita que hierva a temperaturas mayores a 305 grados Celsius. Luego tenemos el diésel, el cual se compone de entre 13 a 17 átomos de carbono. El diésel se usa comúnmente como combustible para los camiones y para que hierva se necesita una temperatura entre 235 y 305 grados Celsius. Luego tenemos el querosene, que está compuesto de entre 11 y 12 átomos de carbono. Se emplea usualmente como combustible de aviones y para que alcance su punto de ebullición se necesita una temperatura entre 175 y 235. Luego tenemos la gasolina, la cual es empleada en los combustibles de autos. Tiene entre 5 a 10 átomos de carbono y su punto de ebullición se encuentra entre 40 y 175 grados Celsius. Luego tenemos el gas, el cual está compuesto de entre 1 y 4 átomos de carbono y es el más volátil. Se emplea como combustible de uso industrial y también doméstico. Finalmente encontramos el residuo, el cual se compone de más de 38 átomos de carbono y para obtenerlo se necesita una temperatura mayor a 510 grados Celsius y se emplea primordialmente en la pavimentación de carreteras y calles. Por último, encontramos como conclusión de los hidrocarburos que se componen de 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos, de 5 a 20 átomos de carbono son líquidos y de más de 20 átomos de carbono son sólidos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.